sexto B, integrantes: Alondra Nayante Montesantos, Ángela Nielsa Baxi, Araceli Gabriela Reyes Díaz, María José Maldonado Málaga. Los movimientos de los derechos civiles. En 1955, una ciudadana afroamericana llamada Rosa Parks no quiso levantarse de su asiento de autobús para que una persona blanca se sentara, por lo que fue apresada y enjuiciada. A partir de ello, Martín encabezó un boicot a la línea de autobuses, lo que inició un gran movimiento a favor de los derechos de los grupos raciales. Este movimiento fue muy importante en la historia de Estados Unidos porque a pesar de los ciudadanos segregados, lucharon de manera completa, pacífica y lograron hacer muchos cambios en las condiciones de vida de la población afroamericana. Discriminación y libertades civiles de Estados Unidos. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos fue una lucha larga y principalmente no violenta para extender el acceso pleno a los estados civiles y a la igualdad ante la ley a los grupos que no los tienen, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. El asesinato de afroamericanos por parte de blancos era todavía común en los años 50 y gran parte del sur. No se castigaba a los culpables, pero el asesinato de Emmett, un adolescente de Chicago de visita con su familia en la localidad de Money, Mississippi, durante el verano de 1955, no pasó desapercibido. La edad de la víctima, la naturaleza del crimen, supuestamente le sirvió a una mujer blanca en una tienda y la decisión de su madre de dejar el fetero abierto durante el funeral, mostrando las huellas de la paliza que le habían propinado los dos secuestradores blancos antes de dispararle y arrojar su cuerpo al río el 28 de agosto. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes, cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial en los años 50. La Comunidad Europa del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica política de los países europeos para lograr una paz duradera. Los objetivos de la Unión Europea son promover la paz, sus valores y el bienestar de los ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social y la protección del medio ambiente. Combatir la exclusión social y la discriminación, promover el proceso científico y tecnológico, respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. La Guerra de los Balcanes. Fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La primera enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Causas. En el año 1878 los otomanos perdieron el control en Tesalia, Bosnia y Herzegovina, noroeste y noroeste de Montenegro, Rumelia, tras la derrota diplomática rusa en la crisis bosnia de 1808. Esta trató de recuperar su influencia de los Balcanes, induciendo a los países de la península a asociarse bajo supervisión. En 1911 llegó también a un acuerdo con Italia para cooperar con ella en la religión. El mismo año, la derrota del Imperio Otomano ante la misma Italia en la guerra italio-turca, que le permitió a esta y a la continua inestabilidad en el imperio, hicieron que los estados balcánicos viesen como inminente la participación de Macedonia. La debilidad otomana permitió a los estados balcánicos arrumbar temporalmente sus diferencias y coligarse para atacar al imperio. A pesar de su rivalidad por controlar Macedonia y erigirse como la potencia principal de los Balcanes, Bulgaria y Serbia lograron alcanzar un acuerdo el 13 de marzo de 1912 de defensa mutua y contrario a la repartición de territorio otomano por otros estados.
es una religión monoteísta que surgió en la península arábiga a principios del siglo XVII, cuando el profeta árabe Mahoma comenzó a predicar la obediencia a un único Dios llamado Alá. Origen del Islam. El fundador del Islam, Mahoma, nació en la ciudad de la Meca, península arábiga, en el año 507. Desde adolescente se dedicó al comercio carabeño. Al cumplir los 40 años, se recluyó en una ciudad situada en las afueras de la ciudad. Según la tradición, ahí fue visitado por Jibril, el arcángel Gabriel, quien le anunció que había sido elegido para ser el profeta de una nueva religión. Mahoma regresó a la Meca y comenzó a predicar el Islam. Entonces los habitantes de la Meca eran politeístas, ya que adoraban a una gran cantidad de dioses, cuyas imágenes estaban en el interior del santuario de Kaaba, en el cerebro de la ciudad. Los sectores que sacaban provecho de la adoración de los dioses que se veneraban en la Kaaba se sintieron amenazados por la predicción de Mahoma y hicieron condenar a muerte. En Medina el poder y el prestigio de Mahoma aumentaron y muy pronto la mayoría de sus habitantes adoptó la nueva religión. Con su ayuda, Mahoma regresó a la Meca en el 630, la ocupó y transformó la Kaaba en un lugar sagrado del Islam. Luego de la conquista de la Meca, el Islam comenzó a difundirse rápidamente por toda la península arábiga, transformándose en el elemento unificador de las distintas tribus árabes. Cuando Mahoma murió en el 632, fue sucedido por los califas, quienes se transformaron en jefes espirituales y temporales de todos los musulmanes. Irán. Persia fue una de las